Buenos días, esto es Emilcar Daily, un podcast sobre tecnología en general, Apple en particular, productividad personal, cultura de Internet y francamente cualquier cosa que me interese. Hoy es miércoles 27 de diciembre de 2023 y este es el capítulo 2435. Yo soy Emilcar y hoy te traigo una opinión sobre lo que creo es uno de los mayores desastres de la historia reciente de Apple. ¿Cuántas veces me habréis dicho si pudiera pagaría por Emilcar Daily? Pues ahora puedes hacerlo suscribiéndote a Emilcar Daily Premium, una versión con sonido HD, acceso anticipado y sin publicidad de tu podcast favorito. Y ahora, además, con un capítulo exclusivo cada viernes. Ve las notas de este capítulo en tu aplicación de podcast y encontrarás el enlace para suscribirte por apenas 3 euros al mes eligiendo el plan anual. Bueno, antes de empezar, disculpas por mi ausencia de ayer. Una ausencia que fácilmente podía haber anticipado y haber dicho, oye, el martes 26 no va a haber podcast, pero es que no caí. No me di cuenta. Este año no tengo control sobre qué días caen las fiestas. Entonces, yo, independientemente de cuáles sean mis vacaciones, etcétera, el 26 es imposible que haya podcast, porque lo tendré que grabar el 25 por la tarde. Y, bueno, el 25 por la tarde no se puede grabar nada, porque lo más normal es que, como fue el caso, pues yo llegué a mi casa a las 8 y pico, de casa de mis suegros, que es donde comimos en Navidad. Entonces, pues en ese momento no ha lugar, a no ser que lo hayas previsto con anterioridad. Y bueno, tampoco es la cosa para tanto, pero sí me gusta disculparme. No, hombre, no hace falta, no, tú no tienes la obligación. No es una cuestión de obligación, es una cuestión de regularidad. Y sobre todo que es habitual en Emilcar Daily que conozcáis el calendario editorial. Entonces, 27, 20, o sea, hoy 27 evidentemente esto es el podcast, mañana 28 hay podcast, el 29 lo que hay es Emilcar Daily. Uy, qué susto me ha dado. Aquí Siri ha dicho no sé qué y me ha pasmado vivo porque pensaba que había alguien detrás y eso que lo tengo todo controlado. Bueno, decía que hoy hay podcast, que lo estás escuchando, bueno, ahora lo vas a escuchar cuando termine este rollo. El 28 también habrá podcast, por supuesto. El 29, Emilcar Daily Premium, podcast exclusivo para los suscriptores del Premium. Y la semana que viene, y ahora sí lo puedo decir con tranquilidad, no lo tengo claro. No lo tengo claro. El 2 supongo que no habrá podcast porque el 1 por la tarde es muy difícil que consiga poder hacer el podcast, pero el 3 sí va a haber podcast, el 4 sí va a haber podcast, y espérate antes de que me den más jardines. A ver, 3 y 4 va a haber podcast, sí. Y el 5 también va a haber podcast para los suscriptores de Emilcar Daily Premium. Es decir que 2 capítulos regulares por semana, los 2 exclusivos para el Daily Premium y, por supuesto, cada semana también con su weekly. Vale, ahora ya lo tengo más claro qué es lo que va a ocurrir en cada semana. Dicho lo cual, finalizaba octubre, tendría que haber puesto musiquilla así épica de fondo, finalizaba octubre de 2012 cuando uno de los ejecutivos más importantes que ha tenido Apple en su historia fue despedido de la empresa. Hablamos de Scott Forstall, que era el responsable del software móvil de toda la historia de iOS. Scott Forstall era uno de los colaboradores más estrechos de Steve Jobs y se llevaba especialmente bien con él. Es decir, se habla mucho de la dupla de Steve Jobs y Johnny Ive. De hecho, yo mismo los invoco con frecuencia. Pero no te pierdas de vista la pareja de Steve Jobs y Scott Forstall. Y digo pareja y no incluyo trío porque Johnny Ive era uno de los altos ejecutivos del mismo nivel que Forstall que no podía verse con él. Literalmente, es decir, Johnny Ive no podía reunirse, no mantenía reuniones con Scott Forstall a solas. Siempre tenía que ser en presencia de otros directivos. Así que no hablemos de un trío mágico, Jobs, el genio absoluto, Ive con el hardware, Forstall con el software, porque eso realmente no existía, al menos no juntos. No eran como los Beatles en su última época, que no grababan por separado porque estaban peleados. Una cosa parecida. Y aparte, Forstall tenía estas broncas también con el resto de altos ejecutivos. Es decir, tenía muchos problemas de relación con el resto del plantel de primeros ejecutivos y vicepresidentes senior de Apple. Básicamente era la figura de Steve Jobs la que lo mantenía todo cohesionado y pues tras su desaparición todo saltó realmente por los aires. También hay que decir que esta historia de Forstall, yo recuerdo además las noticias en su momento, salieron que era un maleducado,
que acababa las reuniones a gritos, que le gritaba a otros vicepresidentes seniors, o sea, una cosa como súper cafre, ¿no? O sea, como todo lo que escuchábamos de Steve Jobs en su época cuando era súper joven, o incluso cuando volvió a Apple y tal, y decíamos, el genio de Jobs. Bueno, pues todo esto en Scott Forstall, y sin justificación posible, claro. Este tipo de comportamientos se le justifican a los super genios. Si eres un genio normal, no se te justifica. Bueno, pues como decía, por aquella época salió iOS 6. iOS 6 tenía una apuesta importante. Y esa apuesta importante era la aplicación de mapas. Hay que recordar que cuando el iPhone salió a la venta, el primer iPhone venía con una aplicación de mapas y con una aplicación de vídeos. Esa aplicación de mapas era Google Maps y la aplicación de vídeos era YouTube. Es decir, YouTube y Google Maps han sido aplicaciones predefinidas en el iPhone. A lo mejor me estoy columpiando y una de las dos no vino con el primer iPhone, sino con el segundo, pero yo creo que ahora mismo creo que las dos salieron de inicio. Con el tiempo, Apple simplemente quitó YouTube. Cuando ya se abrió la App Store, YouTube ya pudo aparecer como una aplicación en la App Store, y quitarse de medio la aplicación de mapas de Google Maps, era más complicado, porque sentía Apple que el tema de la aplicación de mapas era algo estratégico, no se equivocaba, y que tenía que hacer, no podía simplemente prescindir de esa aplicación como aplicación por defecto, sino que tenía que ofrecer una alternativa. Entonces, pues se pusieron a ello, se pusieron a mapear, compraron algunas empresas y todo estaba listo para que en el lanzamiento de iOS 6 Google Maps fuera sustituida por Apple Maps como aplicación por defecto de mapas. Y el lanzamiento fue un fracaso. Fue un fracaso a un nivel importante. O sea, hablamos de muchas direcciones equivocadas, giros imposibles, mapas completamente erróneos, el flyover, ¿no? Esta funcionalidad de que ven las ciudades y tal, era un auténtico desastre. Es decir, era una aplicación con muchísimos fallos. Hasta tal punto que, bueno, ya sabéis lo que significa iOS y el iPhone a nivel del mercado en Estados Unidos, que el fracaso de Apple Maps o todos los fallos de Apple Maps estaba en las noticias de la tele, que es, digamos, es lo que te indica en un momento dado que determinadas cosas han llegado a la población civil, ¿no? Es decir, el que aparezca en la tele es cuando ya has pasado cierto nivel de relevancia, o de supuesta relevancia, para la sociedad en que vivimos. Bueno, pues la cosa escaló y, bueno, a la semana de que Apple lanzara iOS 6 con esta aplicación de mapas tan trucha, Apple publicó una carta diciendo que, pues que lo lamentaban muchísimo. Fue un comunicado que Apple envió a los grandes periódicos, New York Times, Washington Post, todos estos, y en el cual pues decía que lo sentía mucho, que evidentemente la aplicación no había estado al nivel y que, bueno, pues que iban a hacer todo lo que estuviera en sus manos para mejorar la aplicación y que realmente cumpliera los estándares de calidad de Apple, y mientras tanto sugería a la gente que se descargara otras aplicaciones, y en aquel momento sugerían MapQuest, desconocida por mí, y Waze, que en aquel momento seguía siendo una aplicación propiedad de sus fundadores, no había sido comprada todavía por Google. Es decir, Apple evitó evidentemente recomendar Google Maps porque esto ya hubiera sido irrisorio. Es decir, la aplicación que yo acabo de quitar de aquí, ahora tú descárgatela. Y sugirieron MapQuest y Waze. ¿Errores en aquel momento? Pues muchos por parte de Apple. Uno muy curioso y que además, ahora cada vez menos, pero que en aquella época se veía muchas veces en las aplicaciones y en el software en general, que era, digamos, la ceguera a la hora de probarlo, ¿no? Es decir, el problema está en que, bueno, uno de los problemas era que al parecer el equipo, y esto era cierto, el equipo de Apple había probado la aplicación de Apple Maps por allí, por su pueblo, ¿vale? En la zona, en California, por donde ellos estaban, y pocas pruebas más habían hecho. No había habido unas pruebas a nivel general, no había habido, en fin, todos los estándares de calidad y de comprobación se habían pasado por el arco del triunfo. El tema está en que esta carta de disculpa iba firmada por Tim Cook, nuevo CEO de la empresa, y Tim Cook había pedido a Scott Forstall que, como responsable de software de iOS, firmara la carta. Forstall dijo que de eso nada, que efectivamente que la aplicación de mapas
no era lo que debería de ser, pero que pensaba que las quejas de la gente, pues que eran demasiado exageradas, ¿no? Y esto fue, digamos, o se nos ha dicho que fue la gota que colmó el vaso. Se le despidió, también aprovecharon para echar a John Browett, al cual habían nombrado hacía muy pocos meses al frente de las Apple Stores y no había hecho absolutamente nada. También lo echaron, reorganizaron todas las vicepresidencias, apareció Federighi asumiendo el papel de jefazo de todo el software, de todos los sistemas operativos, no solo iOS, sino también junto con macOS 10, en aquel momento OS X, y que sería, digamos, la piedra angular de la, entre comillas, fusión de ambos sistemas que hemos estado viendo. Bueno, no, aquí he exagerado, no se están fusionando, pero realmente cada vez vemos más características de iOS que se han llevado a macOS y bueno, todo ese tipo de historias. Y esto fue muy fulminante en aquel momento, ¿no? Es decir, claramente a Forstall directamente se le echa por esto, así, sin más historias. Y hablamos de una aplicación de mapas. Y hablamos de, pues eso, de 2012. Es decir, un mercado importante, Apple abriéndose camino o siendo ya seguramente el teléfono más vendido o entre los más vendidos de Estados Unidos, pero todavía un mercado en pañales. Es decir, pues ya tenemos el App Store, ya me bajaré yo la aplicación que yo quiera, ¿no? O sea, un escándalo, cierto, está la noticia, cierto, pero todo como muy relativo. Es decir, nadie va a dejar de comprarse el iPhone porque me hayan dicho que la aplicación de mapas es un desastre. Los clientes se van a quejar, va a haber una pérdida de prestigio, pero no vamos a perder dinero por esto. Al contrario con lo que pasa con el tema del Apple Watch. Es decir, hoy ya no se vende el Apple Watch Ultra 2 y el Apple Watch Series 9 en Estados Unidos por parte de Apple, ni en retail, ni no sé si en online todavía lo venden unos días o en retail lo venden unos días. Bueno, yo esto ya lo expliqué en capítulos anteriores. Por un motivo absolutamente absurdo. Es decir, por una pelea de patentes con una empresa que han querido judicializar, que se han gastado casi 100 millones de dólares ya en el proceso judicial y que al final pues han tenido que comerse una medida restrictiva de ventas que han tenido que asumir y comérsela con patatas fritas. Y yo me pregunto, ¿quién va a responsabilizarse de esto? Porque alguien tiene que hacerlo. Es decir, o bien a nivel de ingeniería, quien sea que realmente plagiara los mecanismos de medición de oxígeno en sangre de Máximo cuando ambas empresas estuvieron colaborando o viendo a ver si colaboraban juntas. Esto es como la visita al Xerox PARC, evidentemente. Y si no, pues más arriba. O sea, ¿quién decidió que vamos a la guerra termonuclear contra ellos, como en su momento diría Steve Jobs de la guerra contra Android, y que no hay ningún pacto ni hay ninguna historia, sino que vamos al juzgado y Dios proveerá, ¿no? Y claro, como se suele decir en judicatura, al menos por aquí por Murcia, es mejor un mal acuerdo que un buen juicio, o algo así, porque claro, una vez que estás en el juicio, realmente cualquier cosa puede pasar. Recuerdo a un cliente de Rocío, lo demandan, se llega allí muy escandalizado el despacho para esta parte, para la otra, esto cómo es posible, no sé cuánto. Bueno, le preparan un presupuesto y dice él muy indignado, dice, ¿y yo por qué tengo que pagar si tengo razón? O sea, él pensaba que su defensa judicial le debía salir gratis. Oye, seguramente sí. Vas al juicio, lo ganas y el juez te da la razón a ti y condena al otro fulano en costas. Es decir, el otro fulano, el que te ha demandado, le tiene que pagar a tu abogado. Pero de primeras le tienes que pagar tú, amigo, aunque tú digas que tienes razón. O sea, ¿por qué no han cogido y han aparcado dos camiones, si son pequeños, de dólares en la puerta de Máximo y han zanjado esto? ¿Le falta dinero a Apple para esto? ¿Piensan realmente en Apple que la gente de Máximo no tiene razón? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Qué me cuentas del ridículo que estás haciendo ahora mismo? Estoy ahora mismo en apple.com. En apple.com en la portada tengo iPhone 15 Pro, iPhone 15, el trade-in de trae tu purri y te lo cambias por otra cosa, MacBook Pro, iPad, AirPods Pro, MacBook Air de 15 pulgadas, HomePod Mini y la Apple Card. ¿Dónde están los relojes? No están. Si hago clic en Watch, aquí tengo, pues todavía está el SE, está el Apple Watch Series 9, está el Ultra 2, efectivamente, porque todavía creo que los van a vender online. A ver... Pues no, yo creo que no está el botón aquí ya de vender. Madre mía, esto es un auténtico desastre. Encima han decidido mantenerlo en la web
porque claro, a lo mejor sí se puede comprar en tiendas. Es que lo dije el otro día en un podcast, pero ahora mismo la verdad es que no recuerdo. Aquí ahora mismo en web no se puede. Shop Apple Watch y le doy al botón y me lleva, efectivamente, ya no se puede vender vía web, lo tienes currently unavailable. Espectacular, amigos. Apple Watch Series 9, Apple Watch Ultra 2, Apple Watch Hermes, que es el Series 9 pero con otra correíta, aparecen aquí como no disponibles y solo puedes comprar el Apple Watch SE Special Edition. Esto es una auténtica vergüenza. Esto es una auténtica vergüenza y yo entiendo que aquí no es que yo quiera que despidan a nadie, pero lo normal en una empresa seria es que esto tenga consecuencias. Esto tiene que tener consecuencias. Pero es que es más, también nos hemos enterado que no se van a poder hacer sustituciones. Es decir, que aquellos que vayan con relojes que necesiten una sustitución, y no estoy hablando del Ultra 2 o del Series 9, estoy hablando creo que del Series 8 y del Ultra 1, tampoco pueden darle relojes nuevos para sustituir a eso. O sea, estamos hablando de un caos potencial bastante importante. Y todo por un tema del cual a Apple le sobra muchísimo, que es dinero. Entonces yo realmente creo que este descrédito ahora mismo tiene que compensarse de alguna manera. He estado leyendo un montón de medios diciendo que el impacto económico para Apple no es mucho. Evidentemente no quieren morder la mano que les da de comer. Eso lo tengo claro. Es como todos los periodistas que han salido en tromba a atacar a la Superliga aquí en España. Evidentemente lo hacen porque son los paniaguados de la liga y muchos de ellos trabajan directamente como comentaristas de la liga pagados por la liga. Esto es así. Más allá de la opinión que a ti te merezca la Superliga, el hecho de que esos periodistas salgan de esa forma tan bufandera es por este motivo. Y lo mismo pasa con determinados medios de Apple. Cuando salió la noticia ya había segundos y terceros artículos estimando que el impacto económico no era mucho. Pero ¿cómo que el impacto económico no es mucho? Pero me estás diciendo que Apple no puede vender en sus tiendas el reloj que ha sacado hace 3 meses y tú te vas a poner a sacar el Excel y hacer cuentas. No, este descrédito va mucho más allá del dinero. Insisto, a Apple no le preocupa el dinero. Porque Apple tiene más dinero del que puede literalmente manejar. Es decir, gran parte de los esfuerzos de Apple es ¿qué hacemos con el dinero? ¿Lo dejamos allí, donde está, en el país donde lo estamos generando? ¿Nos lo traemos aquí? ¿A cuánto están los impuestos? ¿De dónde nos interesa traer el dinero? ¿Es mejor pedir un préstamo aquí en Estados Unidos si lo necesitamos que traer el dinero de allí porque nos resulta más caro el impuesto de traer el dinero para acá que lo que nos cuesta aquí el crédito? O sea, su problema ahora mismo es de manejar grandísimas cantidades de dinero. No hay ningún problema de dinero ni para pagarle a Máximo ni para asumir lo que estén perdiendo por esto. Esto es simplemente una poca vergüenza por parte de la empresa y si hubiera un consejo de administración medianamente serio, yo pienso que llegaría el momento también, igual que en su momento llegó el momento, ¿no? Decían los blogs, igual que hace 11 años, llegó el momento de dejar marchar a Scott Forstall. Yo pienso que claramente es el momento de dejar marchar a Tim Cook. A lo mejor el consejo de administración, digamos que, bueno, pues tiene también este punto de vista, ha visto la luz, lo tienen decidido, pero le van a dejar un último baile, ¿no? Un last dance, y le van a dejar que haga la presentación y lanzamiento de la Vision Pro, y a lo mejor para el 30 de marzo dice Tim Cook que, bueno, que ha llegado el momento de irse y que lo primero que va a hacer va a ser venirse a Sevilla a ver las procesiones, yo qué sé. Pero yo creo que la cosa es suficientemente grave como para que las responsabilidades se tomen a ese nivel de altura. Espero tus comentarios en Mastodon, @emilcar.social, allá donde me encuentres o en la comunidad de Weekly en Discord. Si quieres apoyar a este podcast, suscríbete a Emilcar Daily Premium desde el enlace que te dejo en las notas y recibe, entre otras cosas, un capítulo exclusivo cada viernes. Que tengas un estupendo miércoles, un saludo y hasta mañana.